La Primera Guerra Mundial fue uno de los conflictos más grandes y devastadores de la historia. Ocurrió entre 1914 y 1918 y cambió para siempre la forma en que los países se relacionaban entre sí. Para entender por qué empezó, primero hay que mirar cómo estaba el mundo antes de la guerra. A comienzos del siglo XX, Europa era el centro del poder mundial. Existían grandes imperios, como el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Ruso, el Imperio Otomano, Francia y el Reino Unido. Estos países competían entre sí por territorio, poder económico y prestigio. Esa competencia generó tensiones cada vez más fuertes. Una de las causas principales fue el nacionalismo. Muchas regiones querían ser independientes o más poderosas. Por ejemplo, en los Balcanes, varias naciones buscaban separarse de los grandes imperios. Esto creó conflictos constantes y rivalidades peligrosas. Otra causa importante fue el militarismo. Los países comenzaron a invertir mucho dinero en ejércitos y armas, preparándose para una posible guerra. Cada nación quería demostrar que era más fuerte que las demás. Como resultado, el ambiente en Europa se volvió tenso, como si todo estuviera listo para explotar en cualquier momento. También existía un sistema de alianzas. Por un lado estaban la Triple Entente, formada principalmente por Francia, el Reino Unido y Rusia. Por el otro lado estaba la Triple Alianza, con Alemania, Austria-Hungría e Italia, aunque Italia después cambiaría de bando. Estas alianzas significaban que, si un país entraba en guerra, los demás lo apoyarían. El hecho que detonó la guerra ocurrió el 28 de junio de 1914. Ese día, el archiduque Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro, fue asesinado en Sarajevo por un joven nacionalista serbio. Lo que parecía un conflicto local se convirtió rápidamente en una guerra internacional, porque las alianzas empezaron a activarse una tras otra. Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia. Rusia apoyó a Serbia. Alemania apoyó a Austria-Hungría. Francia y el Reino Unido apoyaron a Rusia. En cuestión de días, gran parte de Europa estaba en guerra. Durante la Primera Guerra Mundial se usaron nuevas tecnologías militares que hicieron el conflicto mucho más destructivo. Se emplearon ametralladoras, tanques, submarinos y gases tóxicos. Una característica muy conocida fue la guerra de trincheras, donde los soldados pasaban meses, o incluso años, viviendo en zanjas llenas de barro, frío y peligro constante. La guerra no solo afectó a los soldados. Las ciudades también sufrieron escasez de alimentos, crisis económicas y millones de familias perdieron a sus seres queridos. Fue un conflicto que involucró a países de distintos continentes, por eso se le llamó Guerra Mundial. En 1917 ocurrió un cambio decisivo. Estados Unidos entró a la guerra apoyando a los aliados. Su participación aportó recursos, dinero y soldados frescos, lo que inclinó la balanza. Al mismo tiempo, Rusia salió del conflicto debido a su propia revolución interna. Finalmente, en 1918, Alemania y sus aliados comenzaron a perder fuerza. El 11 de noviembre de 1918 se firmó el armisticio, que puso fin a los combates. Sin embargo, el final de la guerra no significó el fin de los problemas. Después del conflicto se firmó el Tratado de Versalles, que impuso duras condiciones a Alemania. Muchos historiadores consideran que esas condiciones generaron resentimiento y fueron una de las causas que, años después, contribuirían al inicio de la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial dejó consecuencias enormes. Murieron millones de personas, desaparecieron imperios antiguos y el mapa de Europa cambió por completo. Además, el mundo entendió que las guerras modernas podían afectar no solo a los ejércitos, sino también a toda la población. En conclusión, la Primera Guerra Mundial no empezó por una sola razón, sino por una combinación de rivalidades, alianzas, nacionalismos y tensiones acumuladas durante años. El asesinato del archiduque fue solo la chispa que encendió un conflicto que ya estaba listo para estallar. Estudiar este hecho histórico es importante, porque nos ayuda a comprender cómo los errores políticos y las ambiciones pueden llevar a consecuencias devastadoras para toda la humanidad. Como cierre, es importante entender que la Primera Guerra Mundial no fue realmente el final de los conflictos, sino el comienzo de una etapa aún más tensa en la historia. Las decisiones que se tomaron después, especialmente los castigos y resentimientos que quedaron entre los países, sembraron las bases para un problema todavía mayor. Años más tarde, esas mismas tensiones contribuirían al inicio de la Segunda Guerra Mundial, demostrando que, cuando los conflictos no se resuelven bien, pueden transformarse en algo mucho peor.